Bueno, chicos, siguiendo con la clase, me hizo falta lo concerniente a cascada. Entonces vamos a mirar la imagen y para el concepto de cascada. Aquí miramos. ¿Qué es una cascada? Una cascada es una caída de una corriente de agua desde cierta altura a causa de un desnivel brusco del terreno. Estas cascadas que estamos viendo acá se producen en los ríos cuando hay diferencia brusca del nivel del suelo. Podemos mirar. Bueno, chicos, vamos a continuar entonces con el clima. Podemos definir el clima como un conjunto de condiciones atmosféricas, pero vamos acá para que le quede más claro el concepto. El clima es aquel fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos, tales como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, entre otros. Para hablar o interpretar mejor el clima es importante acá resaltar cuáles son los factores que intervienen en el clima para modificarlo. Entre los factores del clima tenemos la altitud, también las corrientes marinas, también los vientos, la latitud, entre otros factores. La altitud. La altitud es muy importante acá. Vamos a tomar aquí como referencia esta montaña. La altitud influye en la temperatura. En las zonas bajas y calientes, en las zonas más bajas, acá en las zonas más bajas, el clima va a ser más caliente. Y si vamos subiendo, en la temperatura va siendo más fría. Es importante, cuando estamos en primaria, que nos enseñan los pisos térmicos: clima caliente, clima templado y clima frío. Entonces, es aquí donde la altitud juega un papel importante. A mayor altura, mayor frío. Vamos a encontrar mayor temperatura. Aquí miramos acá, todavía va a ser, por ejemplo, tomamos acá Barranquilla, un clima cálido. Bucaramanga, sería el clima templado. Y Bogotá, un clima frío. Entonces, eso es importante resaltar acá de acuerdo a los pisos térmicos. Otro factor importante va a ser como las corrientes marinas. Las corrientes marinas, como su nombre lo dice, ¿dónde tienen su nacimiento? Acá, en el mar. Miramos acá esas olas grandes. ¿Cómo podemos definir las corrientes marinas? Las corrientes marinas son como olas que van internas en el mar. Vamos a tomar como referencia especies de una culebra. Una culebra viene y otra culebra va a chocar. Una culebra que viene con un clima frío y un clima caliente va a chocar. ¿Qué va a pasar con esto? Va a modelar el clima, lo va a cambiar. Vamos a tomar como referencia aquí en nuestro mapa, aquí, por ejemplo, el océano Atlántico. Lógicamente sería una corriente caliente. Y si vamos acá al océano glacial ártico, sería una corriente fría. Al chocar esta corriente que viene de abajo del mar caliente con esta corriente fría, va a haber un choque entre las dos. ¿Qué va a pasar con el clima? Porque yo lo que quiero es que va a moderar, va a cambiar el clima cuando este fenómeno sucede. Entonces, es lo que quiero que a ustedes les quede claro por qué las corrientes marinas juegan un clima muy importante. No porque son corrientes marinas, sino el papel que juega con el clima en determinado momento. Por eso, en determinado momento. Entonces miramos aquí el océano Atlántico y el océano Pacífico. Ahora, por eso no olvidar las corrientes marinas. Miramos acá también otro factor importante
va a ser los vientos. Y los vientos juegan un papel muy importante con la posición de la montaña. Afecta en la forma en la que se distribuye la temperatura y ese paso de los vientos en la montaña. Otro factor del clima que de pronto no lo encontramos aquí, como va a ser el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque va a modificar el clima debido a la deforestación y contaminación provocada por el ser humano. Esto podemos acá, queridos chicos, traer a colación el Parque Salamanca, todo lo que está pasando hace 4 años hacia atrás y hasta el momento, todo lo que padecemos, todos los animales que se están acabando, que yo creo que deben tomar carta en el asunto. Esto va a traer consigo la consecuencia del clima. Nos vamos a sentir un clima sano no vamos a tener un clima sano cuando ese humo que nos llega a los pulmones va a destruir nuestra salud. Entonces, por eso aquí podemos ver el clima, son las condiciones atmosféricas de determinado momento por estos factores del clima. Miramos acá otro factor importante, cómo va a ser la latitud. Chicos, yo sé que ustedes son jóvenes, niños muy inteligentes. La latitud, nosotros la estudiamos, un tema muy lindo, muy hermoso, muy lindo, muy hermoso, queridos niños, cuando estudiamos las coordenadas geográficas, estudiamos la latitud y la longitud. Pero la latitud es muy importante acá con relación al clima. Ya le voy a explicar por qué. Miramos acá, recordamos que la línea del Ecuador divide al mundo en 2 hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. El hemisferio norte y el hemisferio sur. ¿Qué es la latitud? Entonces, esto trae consigo aquí el referente de la latitud. ¿Qué es la latitud? La latitud es la distancia que hay de cualquier parte del mundo hacia la línea del Ecuador. Señor, ¿y eso qué tiene que ver con el clima? Claro, mis hijos, cuando yo vimos las coordenadas geográficas, vimos la latitud ya definida, miramos hacia acá, que el Ecuador divide en hemisferio norte y hemisferio sur. En la parte norte es caliente, o sea, esta parte central va a ser una zona tropical o zona caliente. Recordamos cuando vimos los paralelos, aquí se caracteriza. Ustedes recuerdan cuando hablamos de los rayos que caían perpendicularmente, directamente, y esta zona que está entre el Ecuador es zona caliente, tanto la zona al norte como la zona al sur. Si continuamos la distancia hacia arriba, encontramos la zona templada y hacia el sur la zona templada del sur. Y recordamos que el Ecuador, aquí en esto, miramos, encontramos al norte el trópico de Cáncer y al sur el trópico de Capricornio. Y si volvemos aquí a mirar, miramos que esta zona, tanto al norte como al sur son zonas calientes. Y aquí en la parte norte se llama zona templada del norte, zona templada del sur. A mayor distancia, esta zona es templada del norte, esta zona es templada del sur. Y aquí encontramos zona polar del norte y zona polar del sur. Entonces aquí, en esta zona polar del sur, ¿cómo va a ser el clima? El clima va a ser frío. El clima va a ser la zona templada del norte. Va a ser, en la zona templada del norte, va a ser zona fría. Y aquí encontramos, recuerdan también acá, el círculo polar ártico. Y acá encontramos el círculo polar antártico. Entonces, estas son zonas frías. Pero a mí me gusta traer la colación aquí en la zona templada del norte y en la zona
templada del sur. Algo importante que se da que no podemos, en Colombia no hay estaciones. En Colombia no hay estaciones, hay periodo de verano, invierno y primavera, pero en esta zona templada del norte y en esta zona templada del sur, como en Europa, por ejemplo, que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y entre el trópico de Capricornio y el círculo polar ártico antártico, hay una característica específica: se dan las 4 estaciones: invierno, otoño, verano y primavera. En Colombia no se da específicamente en la zona templada del norte y en la zona templada del sur. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Tenemos aquí nuestras famosas zonas terrestres y queremos decir entonces que vamos a encontrar en el continente 5 zonas, que son zona tropical, zona caliente. Recordamos cuando vemos los paralelos y meridianos que los rayos caen directamente acá. Acá ya vemos que los rayos van a ser menos fuertes. Entonces tenemos zona templada del norte, zona templada del sur. Acá, zona templada del sur, zona templada del norte. Recordamos que el Ecuador está dividida en 2 partes. Entonces, la parte norte encontramos esta zona y en la parte sur encontramos esta zona. En conclusión, encontramos 5 zonas. Bueno, queridos estudiantes, espero que hayan comprendido. Vamos a mirar acá, hacer un repaso a todas estas imágenes que le he traído acá para que le quede más claro esta explicación. Espero que disfruten esta explicación, espero que le agrade y hayan interpretado lo que es el clima y la hidrografía. Aquí, el clima y la hidrografía. Y este clima, como les dije aquí, miramos la imagen anterior, aquí esta imagen, el clima cálido, el clima templado, el clima frío. Entonces, ¿cómo puede ser el clima? Clima de zona de montaña que tiene temperaturas bajas y precipitaciones frecuentes. Aquí tenemos clima de zonas de la costa que tienen temperaturas suaves todo el año. Y el clima de zonas del interior tiene temperaturas altas en verano y bajas en invierno. Entonces, aquí podemos observar aquí la imagen. Bueno, queridos chicos, aquí vamos a mirar el clima cálido, el clima templado y el clima frío. Aquí está la imagen. Clima templado, el clima frío. Bueno, queridos estudiantes, aquí hemos hablado los temas que nos concernía estudiar hoy, como la hidrografía y el clima. La hidrografía, vemos aquí sus imágenes y el clima. Espero que la clase haya sido de su agrado. En el nombre poderoso de Jesús. Chao, chao. Los quiero mucho. Nos vemos.